Saludos. Después de tanto tiempo, he regresado. Bueno, me he quedado sin editor, así que todo este ciclo van a ser crudos. Van a ser trabajos en vivo. Y ustedes van a saber dispensar las fallas, la espontaneidad, pero no por ello voy a dejar de tener la impronta y de volcar las ganas que tengo de transmitirles todo lo que implica las cuestiones del derecho que sea apto para todo público. En primer lugar, he visto y he escuchado desde algunas vedetongas mediáticas que se recibieron de abogadas o algún otro abogado que anda dando vueltas por ahí, haciendo comentarios respecto de las uniones convivenciales y el matrimonio. Como yo soy docente del área de las civiles y me desempeño como docente en el ámbito académico particular, preparando alumnos de diferentes materias civiles, Civil 5, Derecho de Familia, lo que debería llamarse actualmente Derecho de las Familias, es uno de los temas que me incumben y que me interesan. Primero, yo voy a hacer mucho más simple la diferencia entre los esponsales y las uniones convivenciales. Porque los esponsales, o sea, el matrimonio en sí, que vamos a encontrar en el capítulo inicial, ¿sí?, del libro segundo de las relaciones de familia, título primero, matrimonio, capítulo primero, principios de libertad y de igualdad, artículo 401 del Código Civil y Comercial, donde nos describe, a diferencia del Código de Vélez Sarsfield, que era una voluntad de un hombre y una mujer para crear una sociedad de vida y tener descendencia. Aquí ya la descendencia no importa, ya no importa el género, pueden ser dos hombres, dos mujeres, puede ser un hombre y una mujer. Y el principio rector, el principio dominante de todo esto van a hacer que los esponsales van a tener una interpretación de aplicación de normas, donde vamos a tener un principio de libertad y de igualdad. Esto es lo que nos garantiza que quienes contraigan nupcias van a ser personas libres que van a comprender con discernimiento, intención y libertad, es decir, en pleno ejercicio de sus facultades mentales y sus voluntades, van a comprender y van a tener que tener el grado de madurez y la aptitud o grado de aptitud, es decir, la capacidad para contraer los esponsales o celebrar el matrimonio. Y cuando hablamos de matrimonios o esponsales, a diferencia de las uniones convivenciales, lo primero que tenemos que saber es que se trata de un acto jurídico formal y solemne. A diferencia que cuando hablamos de uniones convivenciales y otro tipo de uniones que pueden durar más o menos tiempo, vamos a estar hablando nada más que de hechos jurídicos, es decir, de acciones que tienen una repercusión jurídica. Como siempre digo, hay una diferencia entre acto jurídico y hecho jurídico, que lo van a ver en Introducción al Derecho o en Civil 1, pero tenemos que recordar que el matrimonio es un acto jurídico. Contraer matrimonio es un acto jurídico. El principio de la libertad y la igualdad va a ser primordial, porque esto se va a suponer que ocurre en las uniones convivenciales. Yo no conozco a alguien que quiera ir a vivir con otra persona sin pie de igualdad y sin libertad, porque lo estaríamos forzando. Entonces, en el matrimonio se garantiza, mientras que en las uniones convivenciales tan solamente se supone, que es lo que nosotros
debemos saber de entrada y debemos tener muy en claro. La cuestión de los impedimentos y la denuncia de los impedimentos puede ocurrir en el matrimonio. Cuando uno va a contraer matrimonios pueden existir impedimentos como la cuestión de la edad, de la capacidad y todo lo que vamos a encontrar en el Código Civil específicamente puntualizado, mientras que en las uniones convivenciales va a ser algo fáctico y mientras no se trate de algo aberrante, de algo que resulte denunciable por una parte, por un familiar, por un tercero o que altere el orden público, como se trata de algo fáctico, se trata de un hecho y no de un acto jurídico, de un hecho jurídico. Juan se va a vivir con otra persona que puede ser un hombre o una mujer. Se trata de acciones privadas de los hombres que están reservadas a Dios y exentas de la voluntad de los magistrados, como garantiza el artículo 19 de la Constitución Nacional. La cuestión de la edad y las dispensas, nosotros sabemos que esto se va a dar a la interpretación de los magistrados. Siempre que haya una determinada edad, una madurez suficiente y que el adolescente comprenda qué acto es el que está realizando, y ahí el juez va a autorizar, después del diálogo con ello que garantiza el Tratado Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes y la ley homóloga que surge a la sazón de este tratado, van a tener la oportunidad de hablar con el juez y demostrar qué grado de madurez tienen y qué grado de capacidad tienen para ver si pueden contraer nupcias, para ver si pueden contraer esponsales, es decir, casarse, celebrar este acto jurídico solemne, formal. Más allá de eso, cuando hablamos de un hecho jurídico como es la cuestión de los convivientes, la edad no tiene mucho que ver porque va a ser una cuestión fáctica. Mientras no haya una denuncia, pueden ir a vivir perfectamente dos personas que no reúnan todos los requisitos, incluido el de la edad. Y es muy común ver en zonas rurales, en el campo, en el interior y en ciertos barrios donde vamos a encontrar generalmente zonas limítrofes, zonas de frontera, donde se viven otro tipo de realidad idiosincrática. Vamos a ver que a los 15, 16 años ya van a estar viviendo juntos, quizás hasta formando una familia, pero no contrayendo nupcias. Van a estar emancipados de manera fáctica, emancipados de hecho, no de derecho. Y la cuestión de la dispensa judicial no va a ser necesaria porque no están por celebrar un acto jurídico. Respecto de los requisitos, no necesitan mayores requisitos, salvo que esto se trate de algo aberrante y que sea digno de una denuncia policial, o que sea donde haya una dicotomía, donde haya una distonía entre las edades, entre la capacidad e incapacidad de uno de los convivientes, donde haya una reducción a servidumbre, donde haya un aprovechamiento. Mientras no ocurra una denuncia de este tipo, en los esponsales sí va a importar, mientras que en las uniones convivenciales no. La competencia o la incompetencia de las autoridades para celebrar el acto va a importar únicamente en los esponsales, porque en las uniones convivenciales no hay una autoridad que diga a partir de hoy los declaro convivientes. Simplemente va a ser la manifestación de la voluntad que la harán en un juzgado de paz con 2 testigos, y esto se registra en el registro civil y capacidad de las personas, donde van a decir que hace determinada cantidad de tiempo, 2 años generalmente, que están viviendo juntos. Es simplemente una declaración. Y ahí tengo que decirles que esto no genera derecho ni convierte a la convivencia en un acto jurídico, sino nada más que en la registración del hecho jurídico,
Consentimiento puro y simple. El consentimiento puro y simple se va a dar por la manifestación de la voluntad en el caso de las uniones convivenciales, mientras que en la cuestión de los esponsales se va a necesitar el consentimiento puro y simple de cada una de las partes. Y la oposición y los legitimados a oponerse no van a tener gran importancia en las uniones convivenciales, salvo que se trate de algo aberrante, mientras que en los esponsales sí van a existir legitimados. La modalidad, cuando hablamos de la modalidad, vamos a tener una modalidad ordinaria y otra extraordinaria. Dentro de las modalidades ordinarias vamos a tener la que tiene división de bienes y la otra donde tenemos bienes mancomunados o bienes comunes, y donde vamos a tener dos maneras extraordinarias de esponsales, de contraer esponsales, que van a ser esponsales en artículo de muerte, es decir, la persona que está en su lecho de muerte y que contrae matrimonio con la utilización de un médico que va a decir está consciente y en pleno uso de sus facultades. Mientras que la otra modalidad extraordinaria va a ser el matrimonio a distancia. Esto no existe, estas dos modalidades no existen en las uniones convivenciales, ni tampoco va a existir, salvo que lo declaren en el registro civil, en el juzgado de paz y después en el registro civil. En el juzgado de paz se hace una información sumaria donde van a decir si estas personas que van a vivir juntas van a asumir una responsabilidad común. Pero esto es oponible, esto no es un acto jurídico y es relativamente vinculante. También vamos a tener que hay una prueba, sí, va a haber una prueba, el hecho de la registración en el caso de las uniones convivenciales, pero el matrimonio al ser algo solemne, algo formal, vamos a tener todos los elementos para probar la existencia o la inexistencia del matrimonio, de las nupcias, y es decir, donde vamos a tener los derechos y los deberes de los cónyuges entre sí. Mientras que en el caso de las uniones convivenciales, los deberes y los derechos van a ser una cuestión de pacto moral, de pacto personalísimo, y no van a tener más que los deberes para con sus descendientes. Esos sí son los verdaderos deberes que van a tener. La cuestión de disolución en el matrimonio se va a dar por la muerte de uno de ambos cónyuges, por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de ambos contrayentes, o por el divorcio decretado por un juez, pero en el caso de las uniones convivenciales va a ser la mera declaración en el juzgado de paz y la registración posterior en el registro civil y capacidad de las personas. Espero que haya quedado claro, espero haberme expresado y haber estado a la altura de la circunstancia para contarles y para retomar toda esta cuestión que implican los derechos civiles. Por favor, no dejen de contactarse, me pueden dejar su mensaje en mi correo electrónico, me pueden dejar en mi número de teléfono celular y pueden acercarse o pueden pedirme un contacto o la explicación de un tema a continuación o como comentario de este material que con todo gusto les dejo y que trato de que sea siempre sencillo, simple, aplicable, para que el derecho sea siempre apto para todo público. Nos vemos.